Continuamos en Día a Día y es un gusto recibir ahora a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, médica pediatra. Estábamos hablando también del poco tiempo que le ha dejado la política y hoy por hoy no está con uno de sus amores, que es justamente la atención a los niños. Pero igual, de todos modos, vale mencionar que sí se ocupa de ellos desde otro lugar, porque uno de los temas de conversación de esta entrevista va a tener que ver con ellos, con la primera infancia, con la adolescencia, y Cristina ha estado durante mucho tiempo comprometida con esa franja etaria. Cristina, un gusto de recibirte. Muchas gracias, Rosario, y buenas tardes a la audiencia de ustedes tres por recibirme y poner en la agenda pública este tema. De hecho, estoy en el sistema político por la infancia, por la adolescencia. Ese es el motivo por el cual me dediqué a la política, Rosario. Y qué bueno que la preocupación genere que también los políticos se ocupen de este tema, que nos consta que sí. En Uruguay Elige la tuvimos como invitada central también a la diputada. Se habló de varios temas porque ella también es la impulsora de uno de los proyectos de ley que apunta a mejorar las políticas públicas en lo que tiene que ver con infancia y adolescencia. El público se renueva, son otras personas que nos están mirando ahora. Vamos a hacer un raconto de cómo se viene trabajando específicamente en ese proyecto que al día de hoy está estancado en el Parlamento, pero te vamos a pedir por favor que nos cuentes de qué se trata, a dónde apunta, cuál es el objetivo en caso de que se apruebe. Sí, esto es un proyecto de ley que está hoy en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, que tuvo la primera parte de la votación en la Cámara de Diputados. Lo votamos 76 de 86 diputados, y una cosa buena es que de todos los partidos políticos, si bien fue una iniciativa de la bancada del Frente Amplio, que tuvo igual su primera discusión en el 2018, y como tú dijiste, está estancado, digamos, pero yo todavía tengo esperanza de que antes de septiembre, que empieza el receso parlamentario, ese es el compromiso que hay por cada uno de los integrantes, de los coordinadores de las bancadas de cada uno de los partidos políticos que hoy están en el Senado, particularmente la vicepresidenta de la República, que ojalá se pueda votar, porque es un proyecto de ley que, fíjense que yo en junio del año pasado me reuní hasta con el presidente de la República, que respaldó tu iniciativa. Que respaldó la iniciativa, con el directorio del Partido Nacional, con el secretario del Ejecutivo del Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con el Partido de la Gente, con cada uno de los integrantes de todo el sistema político, porque pone en la agenda, como tú el otro día en el programa que nos invitaron también en este mismo canal, que pone en la agenda algo que nos debería unir a cada uno de los integrantes del sistema político, que es nada más y nada menos que los temas de infancia y adolescencia. En el Uruguay hoy es de los temas que de verdad son más preocupantes para el país. Hay cerca de 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos 30.000 niños viviendo en hogares donde hay emergencia habitacional. Tenemos 8.200 niños viviendo en hogares donde han vivido alguna situación de violencia. Y lo que hace este proyecto de ley es que ordena la fragmentación que hay por parte del Estado uruguayo en cómo llegamos. O sea, salud llega tarde, el Ministerio de Desarrollo Social también, el INAU también, educación también, y lo que hace es que pone en el centro a las familias con niños y desde ahí ordena cada una de las prestaciones que tiene el Estado uruguayo, porque no solamente el Estado uruguayo invierte mucho menos que los países desarrollados, fíjense que invertimos 4 veces menos que los países más desarrollados, pero cuando lo hacemos de forma fragmentada. Si acá hay oyentes y este canal tiene mucha llegada a muchos departamentos del interior, sí. Y yo ahora haciendo campaña, y miren que no solamente como desde mi lugar como Frente Amplista, cuando voy me reúno, por ejemplo en la mañana, con muchos técnicos de todos, que son, nunca le pregunto a la gente que vota cuando tengo esas reuniones si son maestros, son docentes, son técnicos de educación, son referentes de organizaciones de la sociedad civil, cuando tengo encuentros con los periodistas del interior, y todos los días son situaciones, por ejemplo, familias que tienen niños y adolescentes con discapacidad, y ahí vemos de verdad la burocracia que tiene el Estado uruguayo. Las familias que tienen niños y adolescentes que tienen autismo, trastornos del espectro autista, pasan por toda la burocracia a través del Banco de Previsión Social. El propio Estado
tiene una burocracia impresionante para estas familias que ya tienen de verdad que afrontar muchas dificultades. Entonces no puede ser, de verdad, miren, la ley que ordena toda esta fragmentación tiene un artículo que obliga a que el Estado uruguayo tenga sistemas de información únicos. No puede ser que tengamos algo que es muy bueno, que es la trazabilidad del sistema vacuno, que nos permite en el Uruguay exportar la carne, saber una vaca que sale de Flores y se consume la carne en el mercado europeo o en Japón. Y no puede ser que una maestra no pueda ver si sus niños en la escuela tienen el carnet de salud al día, que al revés, que un hogar que esté trabajando con niños o un centro juvenil del INAU no pueda ver si esos adolescentes estén cobrando las transferencias monetarias, y al revés, que la información se cruce. En el Uruguay nacen muy pocos niños y no puede ser que los sistemas de información del propio Estado no puedan cruzar. No puede ser que una familia que tiene un niño, les pongo un ejemplo, con una ceguera irreversible, o sea, un niño que no va a ver, ni siquiera algo que de verdad es muy discutible. El Estado uruguayo hay veces que retira prestaciones. Yo tuve el viernes una reunión con familias con niños con discapacidad. Entonces el BPS les retira prestaciones cuando ese niño mejora un poquito. ¿No les parece que es algo duro? Que si ese niño mejora algo la discapacidad, ya si tiene algo de autonomía, se le retira a una familia porque mejoró ese niño un poco. Sí. Y esa familia hace un esfuerzo impresionante. Entonces, un niño, les pongo el ejemplo, un niño que tiene una discapacidad visual, una ceguera, para que la gente entienda. Bueno, se le hace ir múltiples veces en el propio Estado a certificar que ese niño tiene una ceguera que no va a ver nunca. Que ya con un primer encuentro de chequeo ya estaría. ¿Entendés? De verdad que es así. Entonces, estamos siendo muy injustos con la infancia en este país. Entonces, lo que hace la ley es que nos obliga a tener este tema como una política de Estado, a ordenar la burocracia, a ordenar el presupuesto del Estado uruguayo, que a veces tenemos múltiples puertas de entrada que se asigna presupuesto y después tampoco controlamos. Exacto. Eso también. Sí. Miren que yo en todas las reuniones que hemos tenido, me he reunido con la ministra de Economía actual, con el ex director de OPP, analizando, y en las rendiciones de cuentas, fíjense que en este gobierno, por ejemplo, se asignaron 50 millones de dólares anuales con una partida a la primera infancia. Sí, ¿cómo se están ejecutando? ¿Y cómo se están ejecutando, Rosario? Sí. Y de verdad, el nivel de ejecución, y lo digo como una posición con responsabilidad. ¿A cómo se está haciendo ahora? Sí. Porque el nivel de ejecución ha sido muy poco. Cuando analizamos, y eso lo hemos discutido con muchos legisladores e integrantes de hoy del Poder Ejecutivo, a lo largo de esa partida presupuestal que nosotros como bancada de Frente Amplio la apoyamos porque es una iniciativa buena, al no tener una estrategia, que es lo que pretende hacer la ley, que se planifique una estrategia planificada de cómo el Estado va a asignar esas partidas presupuestales, se fueron asignando de forma fragmentada y sin un diseño de gestión adecuada. Entonces se ha ejecutado muy poco, lo cual es peor todavía, porque se han asignado recursos que se han ejecutado muy poco. Recién ahora, sobre fin de año, es que por parte de una de las oficinas que depende de Presidencia, se mandó al Parlamento una estrategia que veremos a ver si a lo largo del 2024 se pueden asignar mejor esos recursos asignados. Pero hasta ahora, la asignación por parte y la ejecución por parte del Ministerio de Desarrollo Social, del INAU, de la ANEP, del MSP, de ACE y del Ministerio de Vivienda ha sido con muy mala nivel de ejecución. Quizás el Ministerio de Desarrollo Social es el que ha tenido una ejecución mejor, pero no está basado en una estrategia. El presupuesto se ejecuta de forma fragmentada, porque en los temas de infancia, en el Uruguay, los niños dependen de las familias donde viven. Entonces hay que incorporar políticas de trabajo para esos hogares donde viven los niños, hay que incorporar políticas de vivienda
Hay que incorporar políticas de salud mental. No puede ser que familias pierdan también la capacidad de criar, y la política para muchos niños y adolescentes sea el encierro porque no se fortalecen las familias donde viven. Entonces, de verdad que en el Uruguay nacen muy pocos niños y no nos podemos dar el lujo de perder ni un niño. Y primero, no puede ser que la injusticia más grande es que el origen donde nazca un niño sea lo que determine las capacidades que ese niño tenga de aprender. Tengo que hacer una pausa, Cristina, pero se me vienen muchas interrogantes a estos datos que estás dando, porque sabemos que se viene trabajando mucho en la materia, pero te pido por favor unos instantes, que hacemos una pausa y seguimos con la charla. Seguimos, diputada. Claro, no perdemos ni un segundo de tiempo para conversar sobre este tema que realmente es apasionante, es atrapante, tiene que ver con nuestros niños y adolescentes. Y con la gestión y con el control, además. Tal cual, porque hablamos de seguimiento y va por ahí también. Lustenberg, yo la veía el otro día en Uruguay Elige, acá por la pantalla de BTV, y usted en algún momento mencionó como que los cambios de raíz son difíciles de evaluar a corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacen para evaluarse en realidad? ¿Cómo hace para controlarse la ejecución? ¿Cómo se hace para evaluar el desarrollo? ¿Y cuándo es el momento? Porque un periodo de gobierno dura nada más que 5 años. Eso es muy poco. Entre que llega, se planifica, se desarrolla, por ahí se está en el segundo año y después hay un año de campaña electoral. Eso es una realidad más allá de las necesidades y de todo. O sea, estamos en 2 años donde hay que desarrollar, evaluar y cambiar sobre la marcha si amerita la situación también. Y Julio, bueno, eso es lo que nosotros estamos convocando y yo les agradezco a ustedes que hoy en este ratito en la tarde pongan este tema y que la ciudadanía también se haga cargo de este tema, porque los temas de infancia, los niños no votan. Claro. A los políticos hoy en campaña decimos que a todos nos importan los temas de infancia. A mí todos los politólogos me dicen, Cristina, correte de los temas de infancia porque no suman votos. Y los temas como esto tienen que ver con la viabilidad del país. Entonces, como tú decías, siempre estamos como en campaña y hay que poner... La ley lo que hace es eso, generar temas estructurales. El expresidente Julio María Sanguinetti y el expresidente Mujica, cuando conocían la ley, decían, doctora, le va a costar que salga la ley porque es un verdadero ejemplo de reforma del Estado, donde se pretende generar cambios estructurales, y en el Uruguay eso es lo que nos cuesta, pese a algunos ejemplos. Y eso es lo que tenemos que lograr en el país, que haya un piso mínimo de acuerdos en algunas cosas que requieren de eso, que requiere que haya un acuerdo donde reformemos el Estado, veamos qué cosas hemos hecho bien, como ha sido la creación de los centros de CAIF, la universalización de la educación inicial, la reforma del sistema integrado de salud que puso especial énfasis en los temas de infancia, las asignaciones familiares, bueno, con todas determinadas cosas, pero ahora tenemos que dar un paso más si queremos mejorar los temas de infancia, pero eso requiere de cambios estructurales, donde mejore el presupuesto, el diseño, y también requiere de elementos de control. Digamos, bueno, pongámonos de acuerdo en este presupuesto, en este diseño, qué indicadores y cómo también esa política nacional después se va a ajustar con la política departamental. Porque después también, eso también tiene la ley. Después viene que obliga a que la política nacional se ajuste a la realidad de un departamento, porque quien vive en el departamento de Salto sabe que la realidad de la ciudad de Salto tiene que ver, a veces no es lo mismo que igual que Constitución o que un lugar, Artigas no es lo mismo que la realidad de Bella Unión, San José de Mayo tiene determinadas realidades que a veces no es igual que la de Libertad, que hay, o sea, hay diferentes lugares. Pero Miguel, quiero volver a algo, porque hoy en el comienzo decías que este proyecto, bueno, esperás que se destrabe y que salga. ¿Qué falta? ¿Tuviste reunida? ¿Hay apoyo de todos los partidos? ¿Hay como un entendimiento de decir, che, sí, vamos por ahí, vamos para adelante? Y decías que estaba trancado. ¿Por qué? Y bueno, yo creo, Miguel, que ahora pasa que estamos en campaña, en las internas, el Parlamento está funcionando casi a media máquina, tuvimos la rendición de cuentas, se votó el Fondo de Infancia, que es una patita más, pero no resuelve los temas estructurales, administra como una agencia alguna parte, y esto hay que tener coraje, porque esto, viste, reforma el Estado
y después los burócratas no nos gusta que, viste, yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, entonces cada uno, cuando está en un lugar y en una sectorial, estos cambios que genera y obliga a que el Estado sea eficiente, que el Estado mejore en función de las necesidades que tenga las personas y no desde la comodidad, si estoy en el INAU, en el MIDE, si estoy en un lugar, y que tenga que mejorar en función de las necesidades que tengan las personas. Entonces yo creo que esto obliga a que el Estado trabaje mejor. Y a veces eso a los uruguayos no nos gusta. Entonces yo creo que igual tengo confianza que después del 30 de junio, que salgamos de las internas, claro, los partidos políticos, la ciudadanía nos obligue a que los políticos en este tema nos pongamos de acuerdo. Ahí está la clave, no politizar un problema social que realmente nos atañe a todos, porque de pronto voy a generar esta suspicacia de que alguien puede estar viendo y dice, bueno, pero en los 15 años de gobierno del FA, ¿qué se hizo? Tú decís que la coyuntura reinante es compleja, si miramos para atrás de 2019, ¿qué pasó? ¿Se pudo avanzar? Es difícil avanzar y buscar ese escalón más. No, Rosario, yo te digo que en esto sí, y te digo que sí. Estoy harta de que nos cobremos cuentas unos y otros. Claro, el gobierno de Frente Amplio se hizo muchísimo. Pasamos de una pobreza total del 40%, acá tengo los números clarísimos, ¿no? Mira, tengo acá, el 2006 era de un 32,5 y en el año 2005 de un 40% cuando asumimos gobierno, pobreza total, y en el año 2000, de verdad, en el año 2004, la pobreza en los niños menores de 6 años era del 63,7. En el año 2006 era el 50%, cuando terminamos el gobierno era el 17%, hoy estamos en el 20%, claro, pero no quiero cobrarnos cuentas, porque en este tema si algo hemos aprendido, yo estoy harta de hablar de los porcentajes de acá y allá, cuando estamos hablando de miles y miles de niños y de la viabilidad del país. Los países más desarrollados han tenido la madurez política de ponerse de acuerdo en algo tan importante como esto. Nuestro país tiene 800.000 niños y adolescentes. Y hoy en nuestro país estamos hablando que casi 160.000 niños y adolescentes viven hoy por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Pero si eso le sumamos, Rosario, los adultos que viven estos niños, estamos hablando de 300 y pico de mil personas. Sí, 350.000 aproximadamente. Exactamente, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, el 90% en este país, entre niños y adultos, o sea, que viven hoy por debajo de la línea de la pobreza, viven con niños y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, de verdad, el Uruguay tiene un problema. La pobreza está concentrada en hogares donde viven niños y donde hay mujeres a cargo de esos niños. Entonces, ¿no les parece a la ciudadanía, y como política me interpelo, que el mejor acuerdo, más que hablarlo, es empezar a concretar cosas que para que el Uruguay, tan preocupado por la seguridad, por la educación, por la cohesión social, nos pongamos de acuerdo? Porque, Julio, no se resuelve de un gobierno a otro. Claro, y ya no lo tenemos probado. 15 años de gobierno de Frente Amplio donde se hicieron cosas, 5 años de este gobierno donde se hicieron cosas y aumentó la pobreza. Entonces, es hora de que nos pongamos de acuerdo y no solo nos preocupemos cuando un niño muere, de verdad, en un tiroteo, donde no puede ser que la política sea que los niños se pongan a ras del piso. Sí. No puede ser que de verdad tengamos en la franja costera de Montevideo indicadores de mortalidad infantil de Dinamarca y cruzando Avenida Italia en Montevideo tengamos indicadores de los países de mayor vulnerabilidad. O lo mismo me pasa cuando voy a departamentos del interior y te encontrás indicadores de los países más desarrollados y después indicadores de los países de mayor vulnerabilidad. No puede ser que en el Uruguay haya niños, 1 de cada 10 niños con trabajo infantil. No puede ser que niños en el Uruguay tengamos casi 30.000 niños con tipos de tartamudez, de dislalia,
sin abordaje por un licenciado en fonoaudiología, que los niños entre 4 y 5 años en el sistema educativo hoy se detectan por parte de las maestras que tienen algún tipo de alteración en el aprendizaje y no tengan acceso a equipos interdisciplinarios, que adolescentes lleguen con inseguridad alimentaria o con trastornos de ansiedad, o niños de 8 o 9 años con intento de autoeliminación sin equipos de salud mental, o la injusticia más grande es que quienes podemos pagar, y me incluyo, porque yo le puedo pagar equipos a mis hijas de atención a la salud o de lo que quieran, y quienes no puedan acceder. No podemos seguir instaurando en nuestro país desigualdad entre quienes pueden pagar y no pueden pagar. Entonces, ¿no les parece que en nuestro país, de verdad, no podemos tener territorios copados por gurises que no acceden a tener lo básico en alimentación, a ser testigos de docentes que nos relatan que compiten con narcotraficantes y esos niños quieren acceder a la educación? 1 de cada 2 mujeres quiere acceder al mundo del trabajo y no hay oferta laboral. Bueno, ojalá se pongan... Hoy tú al pasar decías, tanto Mujica como Sanguinetti, que están en puntos políticos distintos, pero sin embargo opinaban casi lo mismo, aunque había que desarrollarlo. Ojalá también ese acuerdo fluya y se concrete a la hora del desarrollo. Exacto, y hay que hacerlo, y se puede hacer, pero requiere de que haya políticas de Estado, que haya un mecanismo presupuestal que aborde esto de forma concreta. Las transferencias monetarias, miren, es otra cosa que en el Uruguay hay un mito de decir que la gente más pobre, más vulnerable vive de las transferencias monetarias. Eso no es así, porque primero las transferencias monetarias en nuestro país no llegan a cubrir 1/4 de las necesidades básicas que tiene un hogar en cuanto a vestimenta, alimentación y necesidades básicas que tiene un hogar. Y los países nórdicos, que es hacia donde tendríamos que ir, invierten muchísimo en transferencias monetarias que de verdad llegan, porque de verdad es algo que tiene mucho retorno a la inversión. Los países que tienen tasas igual, y no es contraponer lo que invertimos en los adultos, que también tenemos que invertir en que los adultos, y entiendo mucho de que hay jubilaciones que tienen que crecer, pero de verdad los países más desarrollados entienden que si se invierte en la infancia, en las mujeres embarazadas, miren que en los últimos años la sífilis congénita y la sífilis gestacional ha aumentado en nuestro país de forma vergonzosa. Una enfermedad que se previene con la penicilina. O sea, el Uruguay no puede seguir mirando para el costado en algo y nos sucede así. Entonces es algo que nos tenemos que poner de acuerdo. Cristina, bueno, se nos fue el tiempo, hemos dedicado 2 bloques enteros para hablar de esto porque realmente valía la pena. Necesitábamos que una persona que, más allá de ser política, realmente haya estado comprometida, nos consta por tus tareas, que nos ilustrara un poco más la realidad de nuestro país. Por hoy te agradecemos tu visita, ojalá que esto prospere, como decía Julio, por el bien de nuestros niños y adolescentes, y que bueno, ese acuerdo llegue de una vez por todas, sin mirar colores políticos, pero sí que fluya como política de Estado para que al fin y al cabo estas cifras tan tristes se puedan revertir. Muchas gracias por estar el día a día. Gracias a ustedes 3 como equipo periodístico. Muchas gracias. Gracias, Cristina.